Fase 2. Sistema de diseño. Cercha a solucionar es la Prat con una longitud de 12 metros. La longitud de sus vértices es de 13.24. Número de cerchas que se utilizarán serán 9 y su área será de 39,72 metros cuadrados. El ángulo de piernas iguales, la longitud 64 por 64 por 9.5 y esto nos daría 17,4. Peso total de la estructura 7.169,15. Para la cubierta se utilizarán 4 tejas número 6 para cada pendiente, que se requiere cubrir 6,62 metros de longitud de la cuerda superior más 0,14 de voladizo. Eso nos da 4. Para cubrir los 3 metros del ancho dividimos en el ancho útil de la teja. Los 3 metros en 0,873 metros, que nos daría 3,43 tejas. En total de tejas serían 27,44 con un peso de cada teja de 17,66. Las correas de celosía que se utilizarán serán 5 de 1,69 metros. De separación con un peso de 5 kilogramos por metro. El número de correas para cada pendiente es igual al número de tejas más 1, para un total de 10 correas para las dos pendientes, que serían 30 metros por cercha. Las cargas vivas. Las cargas vivas se multiplican por el peso, su área y la gravedad. Nos daría 27.275,724 newton. Las cargas muertas. Peso propio de la cercha nos daría 7.169,148. Peso de las correas 1.471,5 newtons. Peso de las tejas sería de 4.753,832 newtons. Las cargas de viento serían 2.383,2 newtons, para un total de 15.777,78 newtons. O sea, las cargas totales serían las cargas vivas y las cargas muertas, que nos dan un total de 43.053,404 newtons o 44.000 kilonewton aproximadamente. La distribución de las cargas de los nodos en la estructura. Entonces, a cada esquina A y G dividimos las cargas, y en el resto que están libres, entonces la carga será de 7,33. La fase 3, análisis del diseño. Y se calculan las fuerzas internas de cada una de las barras de la estructura asignada por el método de nodos. Y se hará una verificación por el método de secciones. Ahí vemos la fórmula y nos da un 3,38. Ya tenemos los lineamientos y cómo se enfrentan los perfiles en el ángulo de dos piernas, que es de la longitud de 64 por 74 por 9,5. Entonces esto nos daría 17,4 kilogramos por metro. El número de tejas sería de 6,62 metros. Como necesitamos cubrir una longitud de 6,62 para cada lado de la cercha, buscamos en la tabla de especificación de Dernier la longitud de la teja número 8, que es de 2,30, y el ancho útil es de 0,873 metros. Para cada cubierta se utilizará una teja Dernier número 8. Para cada pendiente se requiere para cubrir los 6,62. El número de tejas que necesitan será de 2,87 tejas. Y para cubrir los 6 metros se requieren 3 tejas número 8. El número de tejas para cubrir el área de influencia sería de 3,43 y el total sería 20,61 tejas
con un peso de 25,48 kilogramos. Las correas de celosía. Se utiliza una varilla de acero con masa de 5 kilogramos. Y pues en cada correa descansa cada esquina de la teja. Y bueno, las de celosía serían 4 correas de celosía, la longitud que serían 24. Las cargas vivas nos darían 27.275,72 newton. Las cargas muertas nos darían 7.776,82 newton. El peso de las correas 2.177,2 newton. Y el peso de la teja los 5.151,65 newton. Las cargas por viento 2.383,2 newton. Las cargas muertas serían 16.488 newton, con un total de cargas de aproximadamente 44.000 kilonewton. Y volvemos a hacer la distribución. Nuevamente decimos, dividimos a cada esquina porque reposan las cerchas sobre una pared o una viga. Cálculo de las reacciones. Entonces es la sumatoria de Fx menos 0, que sería igual a carga positiva, a x igual a 0, sumatoria de fuerzas en y. Entonces hacemos la sumatoria y nos tiene que dar 0. Reemplazamos los valores, nos da que son 22 kilonewtons o 22.000 newton aproximadamente. Tenemos entonces la ecuación de AY, la reemplazamos y nos da que AY es igual a 22. Una vez determinamos esto en cada extremo de la estructura, se determinan las fuerzas sobre cada uno de los elementos. El nodo A, que sería X, de el área de longitud del AL más el AB por el coseno 25, que nos daría 0. Igual con el nodo L, que este nos da menos 43,37, quiere decir que es compresión. Y DLB también es compresión porque nos da negativo. En el nodo B ya son de tensión porque nos están dando fuerzas positivas. Y entonces serían de tensión. En el nodo K nos dan fuerzas negativas, entonces es compresión. En el nodo C nos dan cargas positivas, tensión. Y el modelo de las secciones es la sumatoria de fuerzas. Entonces esto nos da que es de AY en los vértices de B a C sería 32, entonces con tensión. Y en los vértices de KC es compresión, por lo mismo, porque es negativa la fuerza. La fase 4, evaluación del diseño. Se calculan y clasifican los esfuerzos normales en cada barra de la estructura y se hará la verificación aplicando el criterio del factor del perfil estructural. Ahí vemos la cercha, las distribuciones y los nodos gemelos, las fuerzas y si son de tensión o compresión. Aquí vemos cómo se calculan cada una de ellas. Vemos que Ix es 0,000000081 metros a la 4 y que sería el menor momento. Y el área sería de 0,00224 metros cuadrados. Aquí vemos la verificación de los nodos gemelos de su fuerza, si es tensión o compresión, según el área, y de ahí obtenemos el esfuerzo admisible bajo una fórmula que es el esfuerzo admisible, que es igual a la fuerza sobre el área por MPa. Asimismo, lo volvemos a realizar. Ahí tenemos las fórmulas. Nos dice que ahí en la primera nos da el área y con la otra hallamos el peso.